Gloria a Dios, iglesia, buenas noches, qué bendición podernos encontrar una vez más a este horario precioso para escuchar palabra de Dios, para recibir bendición. Así que disponga su corazón y vamos a orar. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, mi Señor. Bendito Dios, estamos agradecidos. Vamos, mi hermano, dígale, estoy agradecido, Señor, por tu bendición, por las bendiciones que has derramado sobre mí, sobre mi casa, Señor, por la salud, por la vida, Señor, que nos das. Gracias por la protección divina, mi Señor. Por eso te adoramos, te bendecimos, estamos agradecidos contigo, mi Señor. En esta hora disponemos nuestro corazón para que tú hables, Señor, a nuestro interior, para que ministres en nuestro espíritu, Señor amado y precioso Dios de los cielos. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté llenando nuestras vidas, esté llenando nuestras casas, Señor, como dice tu palabra, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Señor, derrama tu gracia, derrama tu unción maravillosa sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada persona que nos está viendo, mi Señor, Dios de los cielos. Te damos gracias, mi Señor amado, porque tú has sido bueno para con nosotros y en esta noche disponemos todo nuestro corazón para ti, para que nos hables, para que nos dirijas, que tu Santo Espíritu, Señor, bendito Dios, sea haciendo esa obra preciosa en nosotros, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, esté en nuestros corazones obrando, sanándonos, liberándonos, Señor, bendito Rey de gloria. Por eso aquí estamos como tus hijos, como tu pueblo, mi Señor. Venimos a recibir ese pan de vida eterna, venimos a recibir ese alimento espiritual, Señor amado, el que nos sostiene, el que nos da vida, Señor, porque tu pan, Señor amado, es el que alimenta todo nuestro espíritu y nuestro ser. Te damos toda la gloria y te damos toda la gloria y la gracia, Señor, por tus bendiciones en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Iglesia, la gloria del Señor inunde tu casa, que el poder del Espíritu Santo traiga esa gran felicidad, ese gran gozo de que donde está Él, ahí hay libertad. Y en esta noche en tu casa hay libertad, porque declaramos que Él viene a tu hogar, viene a tu casa, está con nosotros. Por eso este día es maravilloso, hay felicidad en nuestros corazones. Y siempre que hay felicidad en nuestras vidas y cuando nosotros queremos caminar, siempre se presentan obstáculos en la vida del hombre, en la vida del ser humano, siempre hay obstáculos. Y esos obstáculos se ven más grandes, se ven más imposibles, se ven obstáculos que son difíciles de avanzar o superar cuando la persona está separada de Dios. Cuando la persona está separada de Dios es más difícil vencer esos obstáculos. Que vamos a tener obstáculos en la vida, vamos a tener inconvenientes en la vida, sí los vamos a tener, pero agarrados de la mano poderosa de Dios vamos a salir más fácil. Por eso hay una palabra preciosa en esta noche que traerá bendición a favor de nuestras vidas. Está allí en el Evangelio según Juan capítulo 16, el versículo 33. Dice la palabra para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Tenemos que confiar en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, dice, en el mundo tendréis aflicción. Son obstáculos en el mundo. Son cosas que nos pasan cotidianamente en la vida del hombre. Normalmente nos puede pasar eso, y las personas que han tenido grande éxito en la Biblia y en el mundo son personas que han sabido superar los obstáculos, personas que han podido vencer los obstáculos. Podemos encontrar en la Biblia de esos grandes hombres de fe que superaron obstáculos. Todos ellos tuvieron obstáculos, pastora. Podemos encontrar a Abraham, tuvo muchos obstáculos. Desde que salió de Ur, él empezó a pasar el río Éufrates, todo ese cruce de los ríos, por eso se llamó Hebreos, un hombre que cruza. Y ese cruzador de ríos como es Abraham, fue un hombre que pasó muchos obstáculos. Cuando vienen sus hijos, también Jacob pasó por muchos obstáculos, y la mayoría de obstáculos son más grandes, son más difíciles cuando la persona está separada de Dios. Viene mayor dificultad en la vida de la persona. Pastor, y es que es verdad, iglesia,
Todos tenemos que pasar obstáculos, es la verdad, pero es bueno. Yo sé que a los seres humanos no nos gusta, pastor, porque es que no nos gusta cuando algo nos sucede. Todo está bien y todo está chévere cuando todo funciona como nosotros queremos, ¿verdad, iglesia? Es verdad, es cierto. Pero vienen obstáculos a los cuales nosotros no estamos preparados y no queremos que sucedan. ¿Pero por qué? Porque siempre vemos, iglesia, los obstáculos como algo negativo y no es así. Porque estos obstáculos son una bendición para nosotros porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a aumentar la fe, nos ayudan a avanzar. Sé que no lo vemos así en el momento de la aflicción, pero cuando nosotros tenemos la aflicción, hemos pasado los obstáculos, después vemos, claro, es que el plan que tenía el Señor conmigo era era el crecimiento, era enseñarme esto, mostrarme esto, y no entendíamos hasta que pasamos por esos obstáculos, ya los superamos. Entonces no veamos los obstáculos como algo negativo, como algo de que ¿por qué a mí me tocó? No, porque Dios sabe, dice la palabra, cuánto nosotros somos capaces de avanzar, cuánto nosotros somos capaces de superar todas esas aflicciones que tuvieron. Todos los que nos muestra la palabra del Señor tuvieron obstáculos, hubieron obstáculos de una y otra forma, pero en todos esos obstáculos yo veía y yo veo que todo eso se presentó para que ellos pudieran avanzar por un lado y por otro lado es para darle la gloria al Señor, para saber que no estaban solos, para saber que el Señor siempre ha estado ahí, igual que con nosotros, iglesia. Él está. No sé qué obstáculos tengas en este momento, no sé qué problemas estés superando y que tengas que superar y tal vez estés asustado porque no sabes cómo enfrentarlo, pero algo que sí sé es que el Señor está contigo, el Señor está con nosotros, iglesia, y vamos a superar esos obstáculos y velo como algo positivo, algo de crecimiento, algo de madurez que el Señor tiene para que nosotros podamos cumplir su propósito, iglesia, ¿verdad, pastor? Amén, así es, amada pastora. Pastora, y cuando hay obstáculos, iglesia, cuando hay un obstáculo, muchas personas tienen miedo de enfrentarlos. Y el miedo impide que la persona pueda alcanzar ese logro porque el obstáculo bloquea, como la persona tiene miedo, entonces bloquea a la persona y impide que la persona pueda enfrentar ese obstáculo y pasar al otro lado y vencer ese obstáculo. Y hay una herramienta muy importante que Dios, como nos hizo imagen y semejanza de Él, colocó en cada uno de nosotros, y es que colocó en nuestras vidas algo importante, que es la actitud. La actitud de cada uno de nosotros, la actitud es esa voz interior que tenemos cada uno de nosotros, la actitud es esa voz que nos hace ver, muchas veces en nosotros mismos vemos, ay, me estoy engordando, ay, me estoy adelgazando, y de acuerdo a lo que yo veo, tomo una actitud que se deprime la persona o es optimista y empieza a trabajar con esa actitud para vencer el obstáculo que está viendo. Hay actitudes, por ejemplo, que nacen desde el interior en la persona, y son actitudes, por ejemplo, cuando ve, esa persona no me saluda, mi jefe me ignora, no, esto me está pasando porque hace mucho tiempo hice esto indebido, entonces me está pasando esto. Esa es la actitud, esa voz interior, y de acuerdo a esa voz interior vamos a actuar. De acuerdo a esa voz interior es que nosotros vamos a empezar a actuar de alguna manera para enfrentar las circunstancias. Es en el interior de cada uno de nosotros. Claro, pastor, y es que el problema es, como usted lo decía, es que cuando vienen los obstáculos, esa voz interior lo primero que te trae es miedo. Lo primero que te trae es temor. Y la Biblia dice que el temor pone lazo. Dice que el miedo paraliza. Entonces, por eso a veces nos quedamos así como pasmados, ¿no? Dicen como pasmados, nos quedamos y no sé qué hacer, porque ese miedo trata de paralizarnos, eso bloquea, paraliza, y no sabemos a veces por dónde coger, qué hacer, qué decisión tomar, porque es ese miedo. Pero la palabra del Señor dice que el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Por eso tenemos que vencer ese temor con el amor de Dios, con la presencia de Dios. No miedo a paralizarse, no miedo a quedarse estático, no. Ese es el objetivo del enemigo. Pero nosotros, y la parálisis, pastor, y el miedo a estarse así, es porque esa es la carne. ¿Sí? Esas son las emociones. Por eso nosotros debemos superar todo viviendo en el espíritu. O sea, sé que la carnalidad no es como a quitar la carne y nunca vamos a sentir, no, vamos a seguir sintiendo, pero no dejemos de
de estar en la presencia del Señor entregando nuestras cargas, entregando nuestras debilidades, porque eso es una debilidad, el temor es una debilidad. El único temor que debemos tener es el temor al Señor. Entonces cuando vienen temores que no son del Señor, entonces ahí hay que sacarlos, hay que renunciar a ellos, iglesia. Amén, así es, amada iglesia y amada pastora. Entonces, esa voz interior que es puesta en nuestras vidas, que nos sirva para bien, es decir, empezar a pensar que podemos vencer ese obstáculo, que podemos vencer aquello que tenemos que enfrentarlo y que no sea negativo, porque en nuestro interior vamos a tomar, de acuerdo a nuestra vida, vamos a tomar el resultado de cada uno de nosotros es de acuerdo a lo que nosotros nos comportamos, de acuerdo a lo que nosotros declaramos, entonces ahí va a determinar en nuestro corazón lo que nosotros vamos a hacer. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros empezar a creerle al Señor y empezar a tomar que la voz interior no sea para derrota, que la voz interior sea para esa grande victoria. Por eso hemos hablado estos 3 miércoles de una palabra muy importante o de una reflexión que viene a nuestra vida, y es que la felicidad no es como lo que nos pasa, sino cómo enfrentamos lo que nos está pasando. Eso es la verdadera felicidad, y acuérdense que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y ahí es cuando viene la bendición. Entonces, la felicidad es cómo interpreto la realidad que me está pasando, esa interpretación de la realidad que me está pasando. Por ejemplo, pastora, iglesia, había un hombre llamado Elimelech en la Biblia, y cómo interpretó los tiempos él, el momento que estaba pasando. Él era un hombre que vivía bajo la protección de Dios, vivía en Belén, casa de pan, tenía la protección y la bendición de Dios. Él sabía cómo Dios sustentó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, en el desierto, como por 40 años les dio el alimento, y él cuando ve la escasez, cuando ve esas adversidades, ¿cómo interpretó él esto? No, aquí hay hambre, yo me voy. Y al salir de ese lugar, entonces se va, dice que a los campos de Moab. Y en los campos de Moab sucede que su esposa Elimelech lleva a su esposa, a su hijo Kelión y Maliot, y llegan allí en los campos de Moab. Y en los campos de Moab, él supuestamente salió a buscar, terminó la vida de él, de sus hijos, y también cómo interpretó los tiempos su esposa Noemí. Inmediatamente dice: estoy amarga de espíritu, y eso es ellos en los tiempos difíciles los tomaron en su vida para derrota. Los tiempos difíciles de la vida los tomaron por hambre, salieron, y allí murieron sus esposos, su esposo y sus hijos, y ella también quedó en amargura, dice la palabra. Cuando regresan nuevamente, Dios siempre coloca a alguien que nos ayude en medio de la dificultad, alguien que nos anime. Y esta mujer llamada Ruth vino a animarla, vino a ayudarla, porque Noemí, cuando llegó nuevamente a Belén, se encerró en la casa que ella tenía, pero Ruth salió a buscar el destino, salió a buscarle el alimento, el sustento. Por eso todo obstáculo en nuestra vida tenemos que salir, tenemos que buscar, tenemos que enfrentar esa bendición gloriosa. ¿Es así, pastora? Claro que sí, y es que decíamos, cuando vienen obstáculos es por algo. Nosotros debemos verlo en la parte positiva. Pastor, si hay algo que nos enseña la palabra del Señor, es que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, entre más obstáculos le ponían, entre más aflicción tenía, el pueblo crecía más. Así es. Hay un propósito, yo les decía, hay un propósito en los obstáculos, y es que crezcamos, que es que avancemos. Entonces no tenemos que tener miedo, sino saber enfrentar las cosas, ¿sí? Saber avanzar con la ayuda y la sabiduría del Señor, pastor. Amén, así es, amada pastora. Iglesia, hay algo importante también que sucede en la vida de cada uno de nosotros, porque dice que conforme nosotros enfrentemos la verdadera felicidad es no lo que nos pasa, sino cómo enfrentamos lo que nos pasa en el momento. Y lo que nos pasa, cómo enfrentamos entonces lo que el corazón desea de verdad, eso la mente lo empieza a mostrar. Lo que el corazón desea de verdad, la mente empieza a mostrarlo. ¿Cómo así? Entonces, si yo deseo algo con fuerza, entonces me va a suceder. Posiblemente sí o posiblemente no.
Pero sí es algo importante, cuando alguien desea con todo su corazón que las cosas empiecen a pasar sobre su vida, entonces inmediatamente lo que empieza a suceder en la persona es que la mente empieza a prepararse con lo que la persona desea en su corazón. Si la persona en el corazón entonces desea que el obstáculo es mayor, que el problema es mayor, pues normalmente en su corazón la mente empieza a mirar todo negativo, empieza a pensar todo negativo. Y como empieza a pensar todo negativo, eso empieza a suceder en la persona. La persona empieza a tener derrotas, empieza a tener adversidades en la vida. Pero si la persona en su corazón desea de compasión, con esa verdad que su mente va a obtener en su corazón victoria, su mente empieza a mostrarle cómo salir de la dificultad, cómo prepararse, cómo empezar a hacer que las cosas empiecen a suceder. Pastor, perdón, y es que la palabra del Señor dice, iglesia, dice que tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Es importantísimo lo que nos está diciendo y recordando el Señor, porque lo sabemos, iglesia. El problema es que lo sabemos, pero a veces no lo ponemos en práctica. Así es. Entonces Dios nos recuerda precisamente que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, es la actitud, es el pensamiento. Así que nosotros lo que tenemos que llenarnos es de fe, iglesia, porque cuando tenemos fe, entonces nuestra mente va a decretar eso, que vamos a salir en victoria, que vamos a vencer los obstáculos, que vamos a avanzar. Eso es lo primero que tenemos que tener nosotros, la fe puesta en el Señor Jesucristo, porque esos son los pensamientos que van a llenar nuestra mente, y cuando nuestra mente se llena de la fe, entonces vamos a poder lograr vencer cada uno de los obstáculos. Amén, así es, amada pastora, iglesia. Esta palabra es para levantarnos, los que estamos pasando por alguna dificultad, los que tenemos alguna necesidad, lo que usted desee en el corazón. La mente inmediatamente empieza a prepararse, a estudiar, a ver qué puede hacer para iniciar a tener esa grande victoria. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Mardoqueo también. Fue un momento en el cual él fue llevado al exilio, estaba allí en Asiria, en Susa, la capital del reino, y él estaba allí de esclavo, y al estar en la esclavitud, llevado al exilio, el hombre le pasa algo, muere su tío y su prima, él la adopta como su hija y la prepara, y en su corazón él decía, ahí en esta chica hay un potencial, y yo le veo que ella puede ser reina. Y empieza a prepararla desde muy pequeña, y la prepara porque la intención del corazón, el deseo del corazón, eso empieza el cerebro a ayudar, a estudiar, a prepararse, e inmediatamente cuando hay la oportunidad, ella ya estaba preparada porque él la cuidó desde muy pequeña para que ella fuera reina, y él le vio ese potencial de la belleza que tenía, y especialmente cuando viene el eunuco que es enviado por el rey, la ve, inmediatamente dice, esta clasifica, y la lleva. Y ella también, como fue preparada en esa parte importante, el corazón de Mardoqueo, el deseo de Mardoqueo era que ella fuera reina, y fue preparada eso, y él le dijo, diga esto, haga esto, no diga que esto, y todas las cosas lo hace ella allí, y empieza a hallar gracia, y termina siendo Esther la reina de ese imperio también. Es importante saber entonces que el deseo del corazón, Dios ha colocado un deseo en nuestro corazón, y ese deseo, cuando nosotros lo colocamos en las promesas de Dios, Mardoqueo sabía que estaba en un imperio, bajo un rey que no era creyente, que no conocía a Dios, que no tenía temor de Dios, pero puso todo su corazón, todo su empeño para tener en primer lugar a Dios. Este libro es algo maravilloso, pastora e iglesia. Este libro de Esther es un libro que nunca nombran a Dios, pero siempre Dios está en primer lugar. Y eso es lo que Mardoqueo hace con Esther. Le coloca toda la influencia de lo que es Dios, que tener esa pasión, ese deseo, y ella alcanzó a llegar a ser reina. Y alcanzar a ser reina, ¿para qué? Para ayudar a Israel, para bendecir al pueblo de Israel. Y ellos dos fueron los instrumentos de Dios para que cuando ese hombre malvado que se levantó, llamado Amán, tenía todo el deseo de su corazón de acabar con todos los judíos, y cuando tenían en su corazón ese deseo, pues Dios preparó desde antemano el deseo del corazón de Mardoqueo era que Esther fuera reina, y cuando se la preparó, Esther fue allá, fue reina, y fue
para bendición de salvación del pueblo judío. Y fueron salvos, pastora. Ellos fueron salvos de aquella adversidad, todo el pueblo judío, porque con los edictos y todo lo que sacó el rey y volvió a sacar un edicto superior a ese, y el pueblo fue salvo gracias a la intención del corazón que inició en Mardoqueo, que fue a Esther y la preparó para que fuera reina. Dios siempre coloca una intención en nuestro corazón, pero la actitud de lo que vemos, de lo que está pasando y lo que nosotros analizamos, esa actitud que frente a ese obstáculo, ¿qué es lo que hacemos? Por eso nos dice la palabra, la felicidad, la mayor felicidad de la vida no es lo que nos pasa, sino cómo enfrentamos las cosas que nos están pasando. Pastor, y es que si nosotros vamos a ver el libro de Daniel, es algo espectacular, porque Daniel precisamente, él aprovechó ese obstáculo que había, ¿sí? Que le pusieron que tenía que comer la comida que les enviaba el rey, pero él no vio ese obstáculo como que, uy, qué maldición, no sé qué, no, él lo vio como, espera y verá, voy a mostrar que Dios está con nosotros, voy a mostrar que tenemos la gracia del Señor, y él decidió no comer de esa comida que le han traído sacrificada a los ídolos, y ¿qué puso? Que halló gracia delante de Dios y delante de ese rey, y a dónde fue levantado, ¿sí? Porque a base de eso fue que se mostró la gloria del Señor, que vieron que en él había algo especial, pero él tuvo que superar esos obstáculos, pastor, para poder darse a conocer, ¿verdad? Que la gracia del Señor, que la sabiduría de Dios estaba en él, porque dice que no se halló hombre más sabio en ese reino que él. ¿Por qué? Porque él decidió superar ese obstáculo y no verlo como algo negativo, sino algo que podía cambiar su mentalidad, algo que podía cambiar su vida, y lo realizó así. Así es, amada pastora. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, hay obstáculos, porque Él sigue diciendo, nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces sí van a haber dificultades, pero confiad, dice, yo he vencido. Y eso, la aflicción, es lo que viene, el obstáculo. Eso normalmente viene en todo momento. En los momentos más felices viene el obstáculo, a gente que no quiere que las otras personas estén felices, y vienen los obstáculos. Pero ahí es cuando tenemos que activar las cosas en el Señor, confianza total en el Señor. Mardoqueo tuvo esa dificultad, Esther tuvo esa dificultad, pero ellos confiaron en Dios y Dios los sacó en victoria. Y cuando los saca en victoria, entonces es de acuerdo a la confianza en las promesas. Y de acuerdo a eso, el sistema articular que nosotros tenemos en nuestro cerebro, pues si la persona no activa esa pasión en el corazón, pues no pasa nada, es estable, se queda ahí nomás estático. El 90% de las personas que no les pasa nada en la vida son aquellas personas que no tienen ese deseo, en su actitud en el corazón quieren estar quietos ahí o son negativos. Por eso no pasa nada nuevo en la vida de ellos. Por eso es necesario tener la confianza en el Señor. Si hay obstáculos, estamos con Dios, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a ayudar, vamos a salir adelante, porque esa es la promesa maravillosa que Dios tiene a favor de cada uno de nosotros. Pastor, y es que hay una cosa muy cierta, iglesia, y es que la gente dice, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí que soy cristiano? ¿Por qué tengo que pasar por esta aflicción? El mismo Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, amén, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque es que si hay algo que nosotros debemos entender, dice la palabra que el que dice que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. Sí, eso todo el mundo lo ve como chévere, lo espectacular, lo que hizo el Señor, sí, pero ¿cuántas aflicciones pasó el Señor, pastor? ¿Cuántas aflicciones tuvo el Señor Jesucristo? Porque Él tenía un propósito grande, y era el propósito de la salvación. ¿Y que fue fácil lo que Él pasó? No, Él tuvo que pasar aflicciones, dolores, angustias. Por eso Él es el perfecto para decirnos que tendremos aflicción, no por el hecho de que amemos solamente a Dios y creamos en Dios, entonces nunca nos va a pasar nada malo o nunca tenemos una aflicción. Él amaba, el Señor Jesucristo amaba al Padre, dio en todo buen ejemplo, obediencia a lo máximo, pastor. Entonces, ¿por qué le venían aflicciones? Porque el propósito era grande, y cuando nosotros tenemos propósitos grandes hay aflicciones que a veces no entendemos y que tenemos que pasar por alguna de esas aflicciones que no nos
aflicciones, no quisiéramos que pasaran, pero en todo, yo siempre he dicho que en todo, cuando pasamos alguna aflicción o alguna cosa difícil, en todo es porque vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cómo vamos a ver la gloria del Señor, iglesia, si nunca tenemos dificultades? Usted lo dijo, pastor, una persona que está quieta, que está estancada, que nunca quiere nada, que nunca anhela nada, pues no va a tener aflicción, exacto, porque siempre está ahí quietica, como Steinbeck dice, ¿sí? Pero cuando una persona quiere crecer, entonces empiezan los obstáculos, empiezan las aflicciones, pero eso es para bendición nuestra. Si Jesús pasó por aflicciones, si Jesús tuvo angustias y aflicciones, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por lo mismo, pastor? Entonces vamos a pasar por esas aflicciones, pero hay algo muy seguro, y es que como el Señor venció, Él nos da la ayuda a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, para poder vencer, pastor. Amén. Si queremos salir del obstáculo, si queremos alcanzar algo nuevo, tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios. Inmediatamente, ¿cómo nos agarramos de las promesas de Dios? Pues nos empezamos a estudiar las cosas de Dios, a saber cómo es que Dios actúa, a estudiar las cosas en las cuales tenemos la dificultad para poderlas vencer, a prepararnos para que nosotros podamos vencer esa dificultad. Muchas personas dicen, wow, qué persona tan bendecida, pero la persona que tiene esa bendición, ellos no saben que pasó por muchos obstáculos, que tuvo que vencer muchísimos obstáculos, y ellos tuvieron que prepararse, tuvieron que estudiar, y esa preparación, ese estudio fue para vencer ese obstáculo que tenía, para vencer los obstáculos y tener las bendiciones que hoy en día podemos ver en personas. Esas bendiciones que podemos ver en muchas personas, entonces fueron porque ellos tuvieron que estudiar, tuvieron que prepararse. Y en la Biblia podemos encontrar eso, pastora. Su merced estaba hablando, nuestra amada pastora, de Daniel. Daniel fue una persona que tuvo que vencer muchos obstáculos. El primer obstáculo fue que él era un príncipe. Y al ser un príncipe de Israel fue llevado como esclavo. Qué obstáculo tan grande para poder empezar a vencer. Y él se sujetó a todas las cosas. Por eso cuando se sujeta allí, dice, miren, no me den esta comida, si quieren háganme la prueba y vengan en tantos días y yo estaré y me mostraré. Y se fue, él tuvo, ya estando en Babilonia, viendo que ya superó el obstáculo del alimento, empieza a tener otro obstáculo, y fue que empezó la preparación con los sátrapas, con los sabios, con todas las personas de los otros imperios que llevaban. Dicen, busquen entre todos los pueblos que habían conquistado a príncipes, personas importantes. Todos ellos fueron a llevar para que les enseñaran la sabiduría babilónica, todo cómo se gobernaba, cómo se podía hacer las cosas. Y él no fue renuente a esto, él fue y estudió. Él fue y se preparó. Por eso cuando va a ver la evaluación, dice que él fue y él, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ellos fueron los encontrados más sabios que todas las otras personas. ¿Por qué? Porque tenían a Dios. Y al tener a Dios y no fueron renuentes al estudio, ¿no? No, yo tengo a Dios y entonces no tengo que estudiar. No, tienen que estudiar. Hace muchos años cuando nosotros empezamos, yo era muy joven y fui a los servicios. Inmediatamente había muchas personas que decían, no, ¿para qué tengo que estudiar si Dios me va a dar todas las cosas? Y realmente había muy mala dirección en ese sentido, porque Dios, entre más nos preparemos, entre mejor nos capacitemos, pues alcanzamos a llegar a tener mejores resultados y podemos manifestar mejor la gloria del Señor. Y eso hizo este hombre llamado Daniel. Daniel fue un hombre tan estudioso, pastora e iglesia, que él estudiaba bien los tiempos, él sabía los tiempos. Por eso dice Dios, cuando él empieza a orar, Dios, ya llevamos 70 años aquí en el exilio, y como llevamos 70 años en el exilio, ¿qué es lo que va a pasar? Y viene Dios, como vio que él estudiaba, que era una persona que tenía esa capacidad para empezar a tener ese conocimiento, entonces Dios le muestra las revelaciones de los tiempos finales, le muestra cómo viene Jesús, qué va a pasar con Jesús, le muestra lo que va a pasar en el futuro, también le muestra a él, porque cada persona que quiera escudriñar, que busque esa capacidad, que el obstáculo no lo venza, sino sabe que él tiene el poder para vencer el obstáculo, que fue llamado por Dios para vencer cualquier dificultad, que la felicidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque el gozo
gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero el enemigo quiere dañar esa felicidad. El enemigo ha querido destruir esa felicidad que Dios ha puesto en nuestra vida, y por eso nosotros tenemos que levantarnos y confiar en el Señor, así como Daniel. Daniel fue un hombre que alcanzó al rey Nabucodonosor, alcanzó a reinar, alcanzó a estar también con el hijo del rey Nabucodonosor, alcanzó a estar con el siguiente emperador o rey. Él alcanzó con 3 o 4 reinos, alcanzó a estar. ¿Por qué? Porque fue una persona que se preparó, fue una persona que no fue renuente. Imagínense que cada vez que llegaba un nuevo reino, ese reino que llegaba quitaba a todas las personas y hacía que la mayoría los mandaba a matar. Pero este hombre, con todo el temor del Señor, cada obstáculo, él se preparaba, él buscaba, estudiaba, y agarrado de las promesas del Señor, él era un instrumento para bendecir esa nación, y él declaraba palabras de bendición. Por eso somos llamados en este tiempo, pastora, Sí, claro. para bendecir, pastora. Claro, pastor, y es que la gente es muy cierta y dice, uy, yo quiero ser como Daniel, pero cuántos obstáculos tuvo que pasar Daniel, cuántas cosas. Por eso dicen, la gente ve los gloriosos, pero no sabe los dolorosos que pasa la gente, pastor. Así es, amada pastora. Iglesia, por cualquier dificultad que estemos pasando, cualquier obstáculo, en el mundo tendréis esta aflicción, en el mundo tendréis obstáculos, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor. Esa aflicción, ese obstáculo, si nos agarramos de Dios, Daniel pasó por obstáculos, Mardoqueo pasó por obstáculos, Esther pasó por obstáculos, Noemí pasó por obstáculos, también Ruth pasó por obstáculos. Nuestro Señor Jesucristo venció los obstáculos más grandes, hasta la muerte la venció. Por eso nosotros también venceremos ese problema que estás pasando en este tiempo. Agarrémonos de Dios, oremos a Dios en esta noche, confiemos plenamente que Él va a abrir las puertas, que ese obstáculo que usted está viendo, esa aflicción que está viendo, Dios te va a sacar en victoria. Confiemos en Dios, que Él nos va a sacar en victoria. Él te dio el potencial para que a partir de esta noche estudiemos, nos agarremos de Dios y seamos valientes a enfrentar esa dificultad. No tengamos miedo, porque el miedo paraliza, nos dijo el Señor a través de la pastora, y esa parálisis impide que nosotros podamos pasar al otro lado, y vamos a vencer. Jesús dice, vamos a pasar al otro lado, y hubo tormentas, hubo dificultad, pero llegó Jesús a la barca y le ordenó al viento que se calmara y pasaron al otro lado. Ese viento que estaba en contra tuyo se va a calmar en esta noche, porque tú vas a orar con fe, creyéndole al Señor. Padre y maravilloso Dios, oramos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, un nombre que es dado sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esta lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, y por eso en el nombre de Jesús, el que nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará para la gloria del Dios Padre. Y por eso en el nombre de Jesús declaramos que ese obstáculo, que esa aflicción, que esa enfermedad, que esa ruina, que esa miseria, que esa pobreza, que esa escasez, que ese dolor, que esa angustia, que ese problema familiar, hoy en el nombre de Jesús atamos, ligamos, encadenamos todas esas enfermedades y maldiciones y la echamos fuera de esta casa, fuera de este hombre. En el nombre de Jesús recibe sanidad por las llagas de Jesús. Se fue la enfermedad, se fue el virus y está sano por las llagas de Jesús. Ahora mismo, esa aflicción económica, Dios abrirá puertas. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Por eso en el nombre de Jesús ordenen esta noche, esa puerta se abre la puerta de bendición, se abre la bendición para tu vida, para tu familia. Que todo obstáculo en su vida es una oportunidad para manifestar la gloria del Señor. Esos obstáculos no son más grandes que tu pensamiento, esos obstáculos no son más grandes que el poder que Dios te ha dado para derribar los gigantes. Y esos gigantes, así como este hombre llamado Sansón derribó al gigante Goliat, hoy también es derribado todo gigante que era imposible para nosotros, y es posible para Dios la victoria a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús somos sanos, somos libres, somos prósperos, tenemos la paz del Señor, porque eso es lo que Dios nos ha ordenado en este tiempo. Nada nos robará la bendición de la felicidad que Dios nos ha dado, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén y amén. Qué bendición, amada iglesia. Vamos a participar también en esta noche de ese pacto que Dios nos ha regalado conforme a la bendición.
Dios te ha dado salud, Dios te ha bendecido, para que en una cajita de fe usted coloque ahí su ofrenda, su primicia y su pacto, y el próximo domingo cuando venga al servicio dominical usted lo traiga, y aquí estaremos orando también para que Dios cumpla sus promesas a favor de cada uno de nosotros. Él nos ha dicho que reprenderá al devorador por cada uno de nosotros. También dice el escritor sagrado a los hebreos que aquí en la tierra recogemos los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo uno de que da testimonio de que vive para siempre. Nuestro Señor Jesucristo está viendo lo que usted le cree. Cuando usted siembra también, cuando usted da la semilla, cuando usted pacta con el Señor, cuando usted trae su diezmo, Dios ampara, Dios bendice y sus promesas son inagotables. Por eso vamos a orar creyéndole que también en nuestra área financiera hay bendición. Padre, traemos esa semilla que viene para nosotros. Dice claramente que cuando damos, tú nos das medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Y eso es una bendición gloriosa, porque nos dice que la palabra de Dios que nos bendice con abundancia y nos multiplica grandemente, y que tú nos das el poder para hacer la riqueza. Recibimos esas promesas en nuestra vida, declarando prosperidad económica en esta casa, en tu familia. Los negocios van a salir bien, las inversiones van a salir bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo, y nos encontramos el próximo domingo en este auditorio a las 9 de la mañana. Que la paz del Señor esté contigo. Bendiciones, iglesia.